Bienvenido y bendiciones a mi amada audiencia. Aquí con ustedes el pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church, entregándole una vez más una evidencia más de una apología de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya saben que apología es defensa. Y estamos mirando todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo en esos 3 años y medio que Él estuvo aquí en la tierra, con la misión de traer redención y salvación a la raza humana, como dice Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y como nosotros estábamos perdidos, entonces el Señor vino a salvarnos a nosotros. Y que el sacrificio vicario en la cruz del Calvario representa la reconciliación de todo el género humano de la tierra. No importa el número, que estamos hoy en día en 8.1 billones de habitantes, en que tengamos 100 billones, 50 millones, todavía todo ese grupo de personas está en la mira de la redención y la salvación que se operó en la persona de Jesucristo hace 2000 años atrás. En que por medio de Cristo y a través de Cristo es que somos redimidos, somos salvos, y a la misma vez es el que nos enseña a conocer al Padre, a conocer al Espíritu Santo y a conocer todos los recursos que Dios tiene para cada uno de nosotros, en la tierra y en el cielo por igual. Y hoy seguimos en diálogo, intercalando el pasado y el presente. Cosas que Cristo enseñó, cosas que Cristo predicó, que son normativas y que son axiomáticas, se aplican a todos los tiempos, a todas las generaciones, porque son las palabras del Señor para los seres humanos y específicamente para la iglesia. Y aquí leemos el verso 29 de Mateo 11, que es parte del Evangelio, ¿no? Donde Cristo establece: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no solamente dice aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, sino que le dice a las personas: hallaréis descanso para vuestras almas. Que en el proceso que usted y yo aprendemos de la palabra de Jesús, hallaremos descanso para nuestras almas, donde están los sentimientos y las emociones del ser. Que es bien interesante todo eso, ¿no? Porque cuando uno lee una oración y lee una parte y no lee la oración completa y ve las divisiones de las palabras, porque aquí habla de aprender. Entonces, ¿qué vamos a aprender de Jesús
después vamos a aprender de la vida que él vivió en esos 3 años y medio de ministerio, porque entonces él vivió casi 29 años en cierta forma inactivo, hasta que llegó el momento donde él se revela en la boda de Canaán, que convierte el agua en vino, y ahí entonces comienza el ministerio de Jesucristo en la tierra, que duró 3 años y medio. Mientras tanto, él estaba con sus padres, como era costumbre, y llegó el momento donde él tiene que manifestarse como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado, como el Verbo encarnado, como el mediador, como el que vino a redimir la raza humana. Y entonces él comienza a hablar todas las palabras del Evangelio, que era completamente nuevo para los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley y toda la gente que obedecían el sistema legal de Moisés. Y supuestamente para ellos era todo nuevo, pero era lo mismo de la ley, pero con el verdadero espíritu de la ley, porque Cristo no vino a abrogar la ley, él lo dice muy claro, sino él vino a cumplir la ley. Pero él vino a cumplir el verdadero espíritu de la ley. ¿Cómo entendemos eso? Pues, como ellos le añadieron a la ley, a los 10 mandamientos, 613 mandamientos más. Esa era la ley que el pueblo de Israel no estaba supuesto a cumplir, porque esos fueron añadidos, como Colosenses le llama, doctrina de hombre, mandamiento de hombre, precepto de hombres, que no tiene ninguna fuerza y poder para ayudar a la persona cuando entra en sus crisis, sus problemas de tentaciones. Y entonces Cristo vino a hablar de la verdadera ley. Entonces, si yo tenía 613 mandamientos encima de los 10, y cuando le preguntan a Cristo cuál es el mandamiento con promesa, él mismo permite a ellos que lo contesten, como en Lucas 10:27. Y el intérprete de la ley contesta que ama a Dios sobre todas las cosas, físicamente, emocionalmente, espiritualmente y mentalmente. ¿Okay? Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, esos 2 mandamientos resumían no solamente los 10 mandamientos, también los 613 mandamientos que ellos habían añadido a la ley de Moisés. Entonces, cuando Cristo viene y presenta lo esencial, el núcleo, lo fundamental, la base de lo que es la palabra de Dios, con nuestra relación con Dios y con el prójimo, ahí se resume todo, la ley y los profetas. Bien. Pero ellos siguieron con toda esa gama de enseñanza, porque automáticamente se crearon rituales, ceremonias, liturgias, costumbres, que con todas esas cosas que le menciono, cuando ellos iban al santuario, al templo, pues ellos manifestaban todo esto, aún la cultura, dentro del culto que se daba al Dios del cielo. Bien. Y cuando yo miro las 40 millones de iglesias que hay más en el mundo, nosotros no estamos muy lejos de los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas, los sacerdotes, no estamos muy lejos. Porque también hemos complicado, también con la liturgia, los ritos, la ceremonia, los dogmas, la cultura de los pueblos que están dentro de las congregaciones, la costumbre.
no estamos muy lejos de la costumbre que tenían el mundo religioso del tiempo de Cristo. No estamos muy lejos. Entonces Cristo viene a reducir, a sacar todas esas cosas. Y a través de los años, la iglesia de Jesucristo ha añadido continuamente esas cosas que Cristo vino a sacar. ¿Ve? Y nosotros, cuando creamos nuestro movimiento pentecostal, pues creamos un ambiente de un culto de 2 o 3 horas. Entonces en esas 2 o 3 horas tenemos que hacer esto, esto. Y de esa forma nosotros creemos que estamos agradando a Dios, que estamos haciendo las cosas de Dios. Dios nos ayude a aclarar nuestras mentes, a iluminar nuestros corazones, para que nosotros podamos conocer lo que es el Evangelio. Cristo vino y se sentó a enseñar. Cristo vino y se sentó a hablar del Evangelio. Y que hoy en día nosotros hemos hecho una subcultura encima del Evangelio. Y hemos creado un ambiente. Y nos hemos desviado en cierta forma. ¿Cuántas veces decimos, vamos a hacer una vigilia? ¿Qué es una vigilia? Velar. ¿Qué se hace en una vigilia? Pues uno medita, uno ora, uno contempla, uno evalúa, uno estudia la palabra de Dios. Entonces lo que hacen muchas personas es que hacen un concierto en una vigilia. Y eso ha traído muchos problemas, muchos barrios, muchas localidades en las naciones del mundo. Porque entonces viene el movimiento de nosotros, muchas veces no es del espíritu, con una bocina alta, a alguien gritando bien duro, y los vecinos sin poder dormir, que tienen que ir a trabajar, y después decimos, ¿por qué la gente no viene a la iglesia, no visita la iglesia? Pues que la iglesia no está haciendo bien cuando hace su vigilia, que no está considerando que hay un grupo de familias que tienen que salir a trabajar por la mañana. Y a veces que hacemos vigilia de 10, de 11 hasta las 5, las 6 de la mañana. Eso es si hay batería, tambores, si hay guitarra, piano, y con la bocina alta. Y tampoco no hay un medidor del sonido. ¿Ve? Porque a veces que estamos con un sonido tan alto que nos explotamos los tímpanos de los oídos, especialmente a los niños. Así que hay una distracción y una discordancia dentro de lo que debe ser el Evangelio y el culto que nosotros le brindamos y le damos a Dios. Que el culto que le damos a Dios debe ser dirigido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No a lo que están cantando, no a lo que están tocando, no a lo que están tomando partes especiales, no. Todo el conjunto es para adorar, para alabar, para reconocer al Señor que nos salvó a nosotros. Entonces, todas las congregaciones, cuando van a la casa de oración, muchas veces todo el mundo quiere participar y eso no se puede tampoco. Que la congregación se compone de familia, de niños, de niñas. ¿Y qué sucede entonces? Si es un día de semana, esos niños tienen que ir a la escuela. Los padres tienen que levantar a sus hijos a las 6, a las 7 para prepararlos, para
que tomen el autobús o ellos llevarlo. Y todo eso, yo siempre como pastor tuve en consideración esa situación de la familia dentro de la congregación. Y yo sé que queremos avivamiento. La idea es que si recibimos un avivamiento, ¿qué vamos a hacer con eso? Si viene de verdad como la gente quiere avivamiento, ¿qué significa eso? ¿Alguien puede interpretar eso? Porque si usted tiene hijos, tiene hija, tiene un esposo, tiene una esposa, el mayor avivamiento que usted puede tener es tener su familia unida y compartir tiempo de calidad para que esa familia se mantenga unida. Pues Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero me gusta más la otra parte que dice, y hallaréis, eso es Mateo 11:29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces la pregunta es, si estamos agobiados, si estamos cansados, si estamos como que ya no queremos participar, que yo le llamo quemazón ministerial, quemazón de mucho trabajo. Si llegamos a esa condición, entonces no estamos aprendiendo de la mansedumbre de Jesús y de la humildad de Jesús. Porque al conocer lo manso que era Jesús y lo humilde que era Jesús, aquí dice que cuando conocemos eso vamos a encontrar descanso. El alma es donde se asientan los sentimientos y las emociones. Entonces, aquí yo escribí este libro, que quiero presentárselo como siempre se lo estoy presentando. Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Este libro lo escribí porque como psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York, que veo pacientes de todas las clases, de todos los rangos, con todo título y nombre, he podido conocer que hay una falla en nosotros conocernos a nosotros mismos. Hay una falla, hay una situación. Hay una situación. Vamos a ponerlo aquí. Hay una situación. Entonces, al no conocernos a nosotros mismos, eso causa un problema de carga. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Eso es lo que Jesús presenta. Entonces, el alma que asienta los sentimientos y las emociones, esas emociones y sentimientos van a estar asentadas, tranquilas, porque hemos recibido el conocimiento en el aprendizaje de lo que dice el Evangelio, de las palabras que presentó Jesús a su iglesia. Vamos a recibir ese conocimiento, entonces vamos a encontrar descanso. Cuando usted comienza a hacer la obra del reino de Dios aquí en la tierra y se siente cansado, pare. Agobiado, pare. Frustrado, pare. Porque Cristo como humano, en un momento dado le dijo a la gente, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Generación de víboras. Jesús. Ahora, quien habló ahí fue el hombre de Jesús, porque Cristo era 100% hombre.
Y él pudo ver la carga, la responsabilidad grande de la misión delegada por el Padre a él. Y cuando él comienza a ejecutarla, él comienza a sentir la presión en su cuerpo como ser humano. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Estamos hablando de 3 años y medio que tenía que estar con nosotros. Jesús tiene que darme un galardón a mí porque yo duré 44 años en una sola iglesia, administrándole a una sola iglesia por 44 años. No fueron 3 años, 44 años. Y no fue a un grupo étnico. Estamos hablando de 21 nacionalidades de Sur y Centroamérica, incluyendo a Brasil, con diferentes culturas, idiosincrasia, ideología, ritos, cultos, ceremonia. Cristo le ministró al pueblo judío solamente, que es más fácil cuando uno le ministra a una nación con su cultura, su idiosincrasia, su ideología, su política, sus tradiciones, su costumbre. Y si uno es parte de ahí, uno no va a tener problema en eso particular. Pero si usted es llamado a la India, de aquí de Estados Unidos, la India tiene 1.3 billones de habitantes. Es uno de los países más pobres que hay en el mundo. Hay un sincretismo. La palabra sincretismo es que hay muchas religiones de todos los lugares y de todos los pueblos en la India. Del 1.3 billones de habitantes que tiene la India, en la India se hablan 812 dialectos. No es un idioma que se habla español o inglés. 812 dialectos. Usted puede estar viviendo al lado de un vecino y no entender la lengua, siendo la persona indio. También se ha dicho que de los 1.3 billones de habitantes que tiene la India, ellos adoran 877 millones de dioses. Entonces, hay personas que dicen, oh, Dios me llamó a la India. ¿Conoce usted el contexto histórico de donde usted va a ir? ¿Conoce la mortalidad en este lugar? ¿Conoce los dioses que ellos adoran en ese lugar? Porque cuando uno va ignorante a estos lugares, usted no va a durar mucho. No va a durar mucho. Y puede hasta perder su vida. Porque usted va a presentar a Cristo y Cristo es otro Dios para ellos. Que la misma situación que ocurrió en Atenas con Pablo. Que dice Hechos 17, que a los atenienses les gustaba oír cosas diferentes, algo nuevo todos los días. Y cuando Pablo habló de la resurrección de un hombre que murió y resucitó, ellos se interesaron en oír esto. Y después que lo oyeron, y sea eso un loco, que no conectaba con lo lógico y lo racional de la existencia vivencial actual con una persona que muere y resucitó. Eso no había ocurrido en la historia humana. Y Pablo se le encomendó para hablar de ese tema. Y el gran Pablo, doctor, con todo su conocimiento y poder y unción y todo, le dijeron que él era un loco. Entonces, cuando hablamos de la India, que tiene más de 877 millones de dioses, es como que cada ser humano ahí tiene un dios.
El ratón son dioses, la cucaracha son dioses, la culebra son dioses, la vaca, eso es sagrado. Una vaca se para en medio de la autopista y todos los carros tienen que pararse hasta que la vaca decida moverse. Y ellos la tienen como un dios. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, aunque usted se llene del poder de Dios y la unción de Dios y ore 40 días y 40 noches y tenga una... todo el mundo se caiga cuando usted sople con su viento de su boca. Y usted va a estos lugares sin esos conocimientos contextuales de esos países, como misionero o pastor o visita, usted va a tener muchos problemas. Pero eso dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Entonces, en este libro, cuando digo conócete a ti mismo, aquí yo les presento al que mejor se conoció en la historia humana, a sí mismo, Jesucristo. Que con toda capacidad, veracidad, verdad, pudo decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué hombre en la tierra, qué mujer en la tierra ha podido decir eso? Sin embargo, Cristo como 100% hombre en la tierra, Él tiene un conocimiento pleno, completo de Él mismo. Él supo su misión y supo someterse a la misión que fue enviada y fue dada por el Padre a Él. Y Él podía decirle a los discípulos, aprended de mí. Y no solamente Él le dijo que aprendiera, Él vivía el Evangelio. Ahora, usted no quería estar muy cerca de Jesús en aquel entonces, porque Cristo de vez en cuando hablaba fuerte. ¿Queréis ir vosotros también? Cuando Él dijo que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no voy a entrar, no esto y no aquello. Y ellos dijeron, pero maestro, está hablando muy fuerte, como alivia un poco el mensaje. ¿Qué? ¿Se quieren ir vosotros también? Jesús. Así que, y cuando yo veo esa acción de Jesús, yo lo que veo es el hombre en Jesús. Yo no veo un superhombre, algo sobrenatural en ese momento. Yo veo el hombre de Jesús experimentando la obra maestra de Dios que somos nosotros. Usted quiere ser un líder, quiere ser un pastor, una pastora, un maestro, un evangelista, un misionero. Usted me está hablando que usted quiere lidiar con las crisis, los problemas y los conflictos de los seres humanos. ¿Está usted preparado para eso? Bien. Pero eso existe en seminario, entrenamiento. Y no es simplemente usted entrar a un campamento, usted entrar a su cama de oración y a una voz que te dice, te voy a enviar a Irán. Okay. Y te va a la pastoral, pastor, Dios me está llamando que vaya a Irán. Okay. ¿Dónde usted va a ir? No sé, Dios que vaya al aeropuerto, toma el avión y Dios se va a encargar de lo demás. Okay. Cuando nosotros seguimos esa locura, sin lógica, sin razón, no estamos cumpliendo con lo que dice Romanos 12:2. No conforméis a este sistema, a esta cultura, a este aeon, a esta ideología, a esta idiosincrasia, a esta forma de vida, sino transformaos, metanoia, transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y me gusta la última frase, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Cuando dice perfecta aquí es completa, total, de una seguridad que usted va a tener para cumplir con el llamado
que Dios le está haciendo a usted. Desde jovencito yo sentí el llamado al pastorado, ya 13, 14 años. ¿Y qué yo hice? Comencé a prepararme. Cuando Gigi Evela venía de Puerto Rico, ahí yo estaba en su campaña, que era el evangelista de mi tiempo en aquel entonces. Quería oír qué enseñaba él y cómo le ministraba a todos esos miles de gente y qué hablaba él. Cuando supe del retiro ministerial de 3 días de oración y ayuno en el campo de Mahanaim, de las Asambleas de Dios, de los 16, 17 años yo comencé a ir, casi 48 años yendo a ese lugar sin ser pastor. Quería aprender con las conferencias, con la experiencia de hombres y mujeres capacitados que me instruían para cometer menos errores cuando viniera el momento de entrar al ministerio. Pero hay muchas personas que no hacen nada de esas cosas y entran como un abortivo y en menos tiempo fracasan, que no vieron, no escucharon. Entonces van a ser dirigidos por lo que ellos creen que debe ser o por grupo de personas que tienen intereses dentro de las congregaciones del mundo para dirigir a ese hombre y a esa mujer para que ellos hagan lo que ellos quieren y no lo que Dios mandó a ese hombre y a esa mujer hacer. Conócete a ti mismo es un buen libro para nosotros tener un conocimiento de todo lo que tiene que ver con mi desarrollo humano, tiene que ver con mi personalidad. ¿Dónde me crié? ¿Qué cultura integré a mi vida? ¿Cuáles son mis idiosincrasias, mi forma de pensar, mi forma de ser? ¿Qué conozco de Jesús? ¿Qué conozco del Evangelio? ¿Cuáles son mis debilidades y mi fortaleza? ¿Ve? Y en vez de convertirme en un líder que agrade a todo el mundo, ¿por qué no convertirnos en un líder que agrade a Dios que te llamó? ¿Ve? Porque todo ese grupo que seguía a Jesús, que Cristo sanó de lepra, de ceguera, de soldura, de boca, ¿qué Cristo no hizo con todo ese grupo de gente? Cuando vino el momento de la verdad entre Barrabás y Jesús, que Pilato dice, ¿a quién quieren? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Qué hicieron? Denos a Barrabás. Y todo el mundo estaba mezclado ahí. ¿Qué quieren que crucifiquen? La multitud que Cristo atendió, que Cristo ayudó, proclamaron la crucifixión del Maestro. Y por eso es que cuando comenzamos a aprender de Jesús, a ser manso y humilde, vamos a tener descanso en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y se está hablando porque aprendizaje tiene que ver con conocimiento. La facultad de saber la raíz, la naturaleza, el origen de las cosas. Yo sé que usted y yo nos podemos llenar de mucho conocimiento de todo, pero cuando nos miramos al espejo, ¿nos conocemos nosotros mismos? ¿Sabemos quiénes somos nosotros? ¿Sabemos qué queremos en la vida? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos llegar mientras Dios nos da vida aquí en esta tierra? Yo siempre me gustó estudiar, por ejemplo. Estoy tomándome a mí como ejemplo porque no conozco a más nadie que pueda hablar, sino de mi propia experiencia.
Y cuando yo terminé la escuela intermedia, yo seguí en escuela superior. Cuando terminé la escuela superior, entré al colegio, a la universidad. Cuando terminé la universidad, supe que había una maestría en divinidad en el New York Theological Seminary, entonces entré a estudiar mi maestría en divinidad. Pero fui escalando, porque iba aprendiendo. Y entonces en ese proceso de aprendizaje era como que no me sentía tan satisfecho al adquirir un título o un diploma. Yo consultaba con mis mentores de la universidad, del colegio, del seminario. Entonces me decían, Nicanor, tú recibiste una licenciatura. Esa licenciatura, como tú no escribiste un papel tan grande, si tomas una maestría, se va a consolidar más el conocimiento que tú has adquirido, que ya para una maestría en divinidad, que son 90 créditos, 4 años, tú tienes que escribir un ensayo. Okay. Entonces ese ensayo puede estar combinado con el instituto bíblico que tuviste de 3 años, con los 4 años de universidad, después 4 años de seminario. Tú combinas todo ese conocimiento y haces un ensayo. Y digo, okay. Pues antes de terminar la maestría estábamos en una clase donde todos teníamos que presentar ese ensayo. Y había una clase que el doctor nos daba a cada uno espacio para presentar ese ensayo. Yo tuve que presentar mi ensayo delante de 40 estudiantes en inglés, no era español. En New York Theological Seminary. Y había morenos, blancos, japoneses, chinos, coreanos, habían de toda la nacionalidad de ahí. Una mezcla de cultura. Y también habían toda clase de denominaciones, movimiento y concilio de personas, que fue un enriquecimiento para yo aprender de ellos también y ellos de mí también. Entonces cuando terminé la maestría, otro profesor me dijo, si tú quieres solidizar más profundamente lo que tú aprendiste en la licenciatura y en la maestría, trata de adquirir un doctorado. Y digo, wow. Porque en el doctorado tú tienes que escribir una tesis doctoral. Entonces ahí se conjuga licenciatura, maestría, y entonces el doctorado se une todo ese conocimiento y está bien. Por ejemplo, cuando terminé mi primer doctorado, este fue en teología y ministerio, fue la tesis doctoral que yo escribí, pero no con ese nombre. No con ese nombre. Aquí está arriba está mi tesis doctoral. Este libro lo escribí como parte de mi tesis doctoral de movimiento y concepto acerca del texto bíblico. Y después seguí escribiendo otros libros, escribí la tesis doctoral. Entonces después que terminé el doctorado en el 1991, entonces uno de mis mentores me habló de un programa de salud mental que estaba en el mismo edificio que yo. Nunca supe que esa clínica estaba ahí, en el 5º y 4º piso. Y cómo llegué yo a querer estudiar psicología, porque en un momento dado, en mi congregación, yo anuncié que iba a estar dando consejería pastoral. Y abrí la puerta de mi oficina. ¿Y para qué fue eso? Porque entonces, a veces que estaba yo hasta las 2 y las 1 de la mañana solo con algunos hermanos que me querían ver, con unos problemas más grandes que el edificio. El edificio del Dios viviente tiene 3 pisos, grande, una sinagoga judía. Y yo estaba sentado ahí escuchando los problemas de mi congregación, pro bono, gratuitamente, sin cobrar nada. Y yo me veía que necesitaba herramientas en la área de la consejería, más que nada. Y cuando se iban los hermanos de la iglesia, yo doblaba mis rodillas a llorar y a clamar a Dios, Señor, ayúdame.
¿Cómo voy a ayudar a este joven, a esta familia con esta crisis tan grande? Y ahí fue que me convencí que necesitaba estudiar psicología para conocer la conducta humana. Y entré a un programa de 7 años, era el programa del Instituto Graduado de Salud Mental Blanton Pío para mi segundo doctorado en psicología. Y recibí mi certificación de esa clínica. Y cuando comencé a ver de nuevo a los hermanos, ya yo tenía un conocimiento de mi capacidad, de mi incapacidad, tenía una herramienta que podía entonces escuchar. Porque cuando uno estudia psicología, escuchar es más importante que hablar. Y de buscar causa del por qué. ¿Ve? Porque la consejería pastoral es, mira, la Biblia dice y ya, Dios te bendiga. Y una oración, se le pone aceite en la cabeza y ya todo está bien. No, no es así. Entonces, cuando estudié la conducta humana a nivel profesional y adquirí la licencia del Estado de Nueva York, ya yo me sentaba con más confianza, más seguridad, porque tenía la confianza en el Espíritu Santo, en el discernimiento, en el conocimiento de la conducta humana, para darle una mejor dirección a esa persona que necesitaba ayuda. Pero yo tuve que tomar el ejemplo de Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso. Yo no tenía descanso porque entré a un campo que yo no estaba preparado. Aunque tenía el título de ministro ordenado y todo. Entonces, cuando uno aprende y decide estudiar, especialmente en el área donde uno está trabajando, cuando usted aprende y decide estudiar en esa área, usted va a estar bien. Se va a cumplir lo que dice, y hallaréis descanso, Mateo 11, 29. Cuando aprendemos, cuando tenemos el conocimiento de la mansedumbre de Jesús, de la humildad de Jesús, y aceptamos eso, entonces vamos a querer tener eso en nuestros corazones. Entonces, al nosotros tener eso en nuestros corazones, vamos a hallar descanso. Y qué bueno uno sentarse en los lugares y oír la gente hablar. Y uno estar descansado y no estar preocupado por lo que la gente está hablando, sean buenos o malos. Qué bueno uno estar en paz, una persona discutiendo y argumentando de cosas que uno ve que no vienen al caso, que no son. Pero en la capacidad que uno ha recibido, eso le da descanso al corazón. Y ahí es donde se cumple Mateo 5, cuando se habla de la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Bien. Y una de las áreas que yo seguiré empujando a la pastoral del mundo es que la pastoral necesita hoy en día grado de consejería profesional, que no es simplemente la proclamación del evangelio y la salvación de las almas. Cuando esas personas se convierten, ellos vienen con unos problemas, crisis y conflictos que hay que hablar. ¿Qué dice Santiago 5.1? 5.16, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, orad los unos por los otros y seréis sanados. Entonces, ¿cómo lidiar cuando te están presentando ofensas que no se pueden hablar con nadie, que hay que morir con eso? Hay que irse a la tumba con esa información que le dio esa persona y aquella persona. ¿Cómo evitar de usar eso en el sermón como una ilustración? Para que
la persona que habló con la pastoral no quiera querer volver más a la congregación, porque se anunció el problema que se dijo en la oficina privada. Entonces ahí es donde yo hablo de conocernos nosotros mismos. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, esa es una forma de yo individualmente conocerme a mí mismo, pero cuando yo quiero conocer a la otra persona, la otra persona se abre delante de mí, ¿estoy yo en la condición para guardar la confidencia de esa persona? Si yo abro mi corazón y abro mi boca de todas las cosas que yo he oído, que me hablan a la gente, yo haría mucho daño a mucha gente. Pero la gente ha confiado en uno como profesional, en la conducta humana, para ello abrir su corazón. Y lo que más se ha perdido dentro de la humanidad es la confianza. Y recuerde que ese asunto de pérdida de confianza no comienza en la iglesia, comienza en la casa materna, paterna, en el lugar donde estamos interaccionando. Ahí es que comienza la desconfianza. Cuando el esposo es infiel, cuando la esposa es infiel, cuando el hijo comete cosas, barbaridades, o la hija, ahí es que comienza la crisis de la familia, no en la iglesia. En la iglesia no hay problema. La iglesia es un templo de 4 paredes, ahí no hay ningún problema. El problema viene a la iglesia cuando viene la primera persona y entra por la puerta de la iglesia, ahí entra el problema. Porque Jesús dijo que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces la iglesia se va a orar, se va a cantar, se va a adorar, se va a alabar, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice aquí también, en Mateo 11. ¿Ven? Entonces, si decidimos conocernos a nosotros mismos, es como un momento que vamos a tomar de nuestra existencia vivencial aquí en la tierra para tocar base con lo pro y lo contra, con lo negativo y lo positivo, con lo que yo soy y lo que yo no soy, y lo que debo ser. Eso es conmigo mismo. Antes de yo querer entrar al ministerio, antes de yo querer ayudar al mundo entero, uno tiene que tener un conocimiento de uno mismo. Porque cuando la persona se desconoce a sí mismo, otros van a decirte a ti quién tú eres. Pero cuando tú te conoces a ti misma, a ti mismo, nadie te va a decir a ti que tú eres así, porque ya tú sabes quién tú eres. Sabes tu vulnerabilidad, tu flaqueza, sabes, nadie tiene que hablar de eso. ¿Ve? Entonces, el conocimiento que yo veo en la persona del hombre de Jesús fue completo, total, absoluto. Y él pudo decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y como le dije, Cristo hablaba recio en ciertos momentos, aún a los discípulos. Cuando Pedro se acercó a Jesús, que Jesús le dijo, yo tengo que morir, tengo que presentar mi vida, que Pedro comenzó a pensar en sus necesidades. Yo dejé mi barca de pescar, yo estoy viviendo de las ofrendas de la campaña de Jesús, y ahora está diciendo que se va a morir, que se va a un lugar que nadie lo va a encontrar. ¿Qué es lo que pasa a ti? Y comenzó él a decirle a Jesús, no, Señor, deja eso, estate tranquilo. Tú quieres que nosotros fracasemos ahora con nuestras esposas y nuestros hijos, y nos lo vas a dejar solo, tenemos que volver a comprar barco para pescar. Y Jesús le dijo, mira, apártate de mí, Satanás. A mi Cristo era tremendo, ¿no? Y él vio que Satanás estaba usando a Pedro en ese momento para que no se cumpliese el plan de redención y salvación.
Pero Pedro estaba con su motivo ulterior que no se conocía. En todos esos años que estaba Cristo hablándole a ellos, no conocieron el plan de Jesús, que él tenía que morir. Que era el mismo Pedro lo confesó cuando Cristo dijo, ¿quién dice que yo soy? Que tú eres Jeremías, que tú eres Elías. Pedro levantó la mano, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. A mí Pedro hizo cosas grandiosas y habló cosas grandiosas, pero cuando vino el momento que le estaba afectando sus intereses y sus motivos ulteriores de intereses, entonces le dijo a Jesús, no cumpla ninguna misión, deja que el mundo se pierda, deja que se vaya todo el mundo al infierno y quédate tú con nosotros. Esa experiencia yo la leo y yo me río y me gozo de ver a Cristo como un humano y ver a Pedro impidiendo a ese humano, hijo de Dios, para redimir a toda la humanidad. Y yo siempre digo que la iglesia no está lejos de cómo eran los discípulos de Jesús. Eran bien egocéntricos. La mamá de Jacobo y Juan, ella se acercó a Jesús y dijo, mira, Jesús, mira, te voy a pedir una petición. Di, ¿cuál es la petición? Cuando tú vengas en tu reino, yo quiero que Juan esté a tu derecha y Jacobo esté a tu izquierda. O sea, están los discípulos buscando posiciones. Cristo no había llegado a ningún lugar, no estaba reinando, vino a sacrificar su vida. Y en la mente de ellos están planeando. ¿Por qué no aprendemos eso de las congregaciones de todos los pueblos y todas las naciones del mundo? Y muchas personas van a las congregaciones con su interés y su motivo ulterior y cuando no se dan una enojada y se van y se apartan porque no se conocen a sí mismos. Y yo puedo hablar de mi experiencia. Que yo no conozco otra experiencia. Le he visto experiencias de tantas personas como ejecutivo y como líder que he sido de pastores. Pero yo fui un joven dinámico y fuerte en mi juventud, que busqué al Señor y dábamos tratados y evangelizábamos nuestra comunidad. Mi esposa, que era mi novia, cuando yo saqué mi licencia, yo iba con ella por la mañana a buscar 50 niños para la escuela dominical. Y Emérita se levantaba bien temprano e iba a la casa de esos padres a vestir a esos niños. Y yo era el chofer de ella, que Dios no había llamado. Ella era la superintendente de los niños, yo era maestro y asistente superintendente de toda la escuela dominical de la iglesia. Y yo había sentido el llamado al pastorado. Vinieron predicadores, cuando me veían presentar y hablar en el micrófono, y ellos decían, esta iglesia no tiene que tener ningún temor, que aquí hay un joven que se está preparando para asumir la responsabilidad de esta iglesia si el pastor falta. Yo oía eso solamente. ¿Ven? Eso no elevó mi ego. Hasta profetizaron y todo. Yo oí todo eso, pero yo estaba buscando el rostro del Señor. Yo no estaba buscando que me hablara nadie, sino Dios. Si era ahí o era en otro lugar. Yeah. Yo lo que estaba pendiente que Dios me había llamado al pastorado, que no necesariamente tenía que ser en la iglesia local donde yo me crié. Y ya entonces ya yo estaba casado. En el 77 y en el 79 el presbítero, el doctor reverendo Clofe Vargas, me dice, Nicanor, hay una obra en la 134 y yo quiero que tú vayas a ayudar a esas personas. Hay como 15 hermanos, ve, ayúdalo. ¿Ve?
Y yo dejé una iglesia que tenía más de 400 en la escuela dominical. Yo tenía como casi 70 jóvenes que daba clases. Yo estaba, olvídese, en mi gloria, tocando el órgano, que yo estaba lo más feliz en mi congregación. Y había visto un cambio de pastor. Habían elegido al copastor. Y después esa persona entró en ciertas crisis. Y yo no me quedé en ninguna de esas crisis. Cuando vino el momento de yo ayudar a esa otra obra, yo salí, que Dios me había llamado. Yo no dije que no. Yo no estaba esperando un templo como la iglesia El Faro, que tiene un templo que es como una sinagoga y todo ese grupo de gente. No, yo fui a cumplir con el presbítero que me mandó a ayudar a una obra. Y cuando entré a esa obra, me hinqué en la parte de atrás y mi corazón se quebrantó. Una obra debajo de un edificio, 90 de largo, 13 de ancho, con una lucecita en el baño que alumbraba todo ese lugar ahí. El púlpito era de tierra y tenía palos de los palos que ponen en las neveras, debajo de la nevera. Ese era el púlpito. Y yo simplemente fui a dar una escuela dominical. Nuestra hermana Nancy Santiago dice: ay, pastorcito, porque usted no se queda con nosotros. No hubo ni elección. Yo seguí yendo. Y tenía un hijo de 5 meses. Trabajaba en NYU American Center 40 horas. Daba clases en el instituto. Era presidente nacional de los jóvenes, que diría más de 20,000 jóvenes en aquel entonces. Y recibí ese reto de ayudar a ese grupo de personas. Bien. Y dejé mi congregación, grande y poderosa, que mantenía el pastor, que yo podía quedarme en esa congregación y esperar lo que sea y asumir, pero no. Cuando vino el momento de ayudar, como yo soy llamado, yo fui, ayudé y me quedé con esos 15 hermanos que se multiplicó en miles, porque tanta gente que han entrado en 44 años en el Dios viviente. Y esa ha sido mi gloria. Entonces, cuando uno se conoce a uno mismo y uno sabe lo que uno quiere, pero a la misma vez, aunque uno sepa lo que uno quiere, tiene que haber una dirección del Espíritu Santo en la vida de uno. Y no importa la política que hagan. No importa, porque aún si usted pastorea una iglesia pequeña, como yo le decía a algún obrero siempre, tú puedes estar aquí, si hay una necesidad, tú puedes ir a ayudar para adquirir más conocimiento, porque si tú vas a ayudar una obra, tú vas a estar en potencia, en autoridad para ayudar a esa obra. Y si la iglesia madre se queda sin pastorado, hay posibilidad que los oficiales quieran llamarte para que venga a pastorear una obra mayor, porque ya tiene ya conocimiento y experiencia. Pero desafortunadamente así no es que funcionan las iglesias en el mundo, porque no nos conocemos nosotros mismos, no somos humildes, no somos mansos, queremos ser agresivos, queremos decir que eso tiene que ser así. ¿Ve? Y después que entro a esta obra y comienzo a desarrollarme y la gente ve mi consistencia como pastor, entonces comienzan a ofrecerme iglesia más grande, con salario más grande y con todo más grande. Y que eso es lo que dice Mateo: ven, buen siervo y fiel. Mateo 25, 21. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ven? Es lo que enseña la Biblia, ¿no? Mateo 25, 21. Como yo comencé en la iglesia, yo barría la iglesia, yo limpiaba los bancos, yo daba clase a los niños de 5 a 8 años, después me pusieron con los niños de 11 a 13, 14 años,
Después me pusieron con los jóvenes, iba creciendo. Y todo el mundo me veían orando, activo, todo el tiempo en la congregación. Un perfecto candidato para ser nombrado en un momento dado. Veía mi presencia ahí. Y cuando tuve la añadición de mi novia emérita, ella comenzó como novia a trabajar también. Entonces vieron esa pareja dentro de la congregación como un prospecto para un sustituto en un momento dado. Pero a la misma vez nosotros estábamos convencidos que nosotros íbamos a trabajar donde Dios nos enviara, en el área metropolitana. Y así se quedó. Y hoy en día estoy retirado de la obra pastoral porque me conozco a mí mismo, conozco mi cuerpo, conozco las necesidades de mi cuerpo. Y yo no me voy a morir por otra gente. Yo me voy a morir en el tiempo de Dios, no en el tiempo de la gente. Que la gente ama mucho y quiera mucho. Quédese, muy bien. Y es bueno no quedarse, pero si uno se va a morir no se puede quedar. Tiene que amarse a uno mismo. O sea, ¿cuánta gente le da stroke, le da ataque al corazón y siguen trabajando? Entonces yo viví esa experiencia con muchos pastores, como era presbítero y asistente a superintendente. Yo vi muchos pastores que sufrían del corazón, como no había la finanza suficiente, ellos no podían retirarse, que es el otro problema que más luego lo vamos a tratar con ustedes. Cómo las iglesias pueden crear planes de retiro para que esa familia pastoral no esté con ese sufrimiento, que si me enfermo, ¿qué va a suceder? Bien. Todo eso vamos a ir tratando, pero este libro yo lo tengo aquí en casa. Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Cuando hago físicamente, ¿cómo vamos a ponerle atención a este cuerpo que nos da muchas señales de ciertas enfermedades que no queremos poner atención? ¿Cómo vamos a ponerle atención a la parte emocional, que es el alma? Porque aquí dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso. Entonces, si estamos ministrando y haciendo la obra del reino, ¿estamos descansando? ¿Nuestra alma está descansada? ¿O estamos asfixiados, estamos atormentados, no podemos dormir, no podemos orar bien porque la carga es demasiado grande, o es que estamos haciendo la cosa incorrecta y por eso que necesitamos descansar? Y cumplir con lo que dice el Salmo 46:10, está quieto y conocer que yo soy Dios, seré exaltado y enaltecido entre las naciones. Este libro, usted me llama al 646-755-1290 y dice, doctor, yo quiero ese libro. Yo le pido la dirección y todo para mandárselo a su casa. Hay un costo de envío de correo, hay un costo del libro. Tenemos forro duro y forro blando. Lo tenemos. Entonces usted cuando lo lee va a comenzar a tener por lo menos una idea de cómo comenzar. No importa la edad que usted tenga. Bien. O si no, me escribe a nicanor55@gmail.com, es el email. nicanor55@gmail.com. Me dice, doctor, mándeme el menú que usted tiene, todos los nombres, todos los libros y las conferencias, que yo tengo esto en conferencia también, pero aquí hay más información que la conferencia. En CD de 80 minutos tenemos, Conócete a ti mismo, la gente que quieran oírlo. Pues la idea es crecer, madurar. Yo creo que con esta programación usted adquiere estos materiales. Tengo miles de libros aquí en caja. No estoy saliendo mucho, pero a través de estas intervenciones se pueden comenzar a mandar por correo estos libros para que ustedes los tengan. Tengo 11 libros escritos. El más reciente, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, está en Amazon. Te pone Reverendo Doctor Nicanor González, Amazon, la interpretación, la incomprensión del mal y la santidad de Dios, y ahí le va a aparecer ese libro y se lo mandan en 2 o 3 días. Así que si quiere conocerse mejor y coger alguna sesión de terapeuta, ese es nuestro trabajo también.
Y es más confidencial todavía. Es más personal todavía. De sentarse una hora con su doctor y tomar una cita. Estamos viendo gente en mi oficina, en la parte de atrás de mi casa, como estamos también viendo gente por FaceTime, Facebook, Zoom, WhatsApp, gente que me llaman de otros países. He tenido pacientes de Australia, de Colombia, de la República, de Puerto Rico, de México, de Ecuador. Me llaman y toman su sesión y la familia aquí paga la sesión, o ellos lo mandan por correo de una forma u otra. Pero la idea es que estamos aquí para ayudar y ser hombres y mujeres más completos para la obra del reino. Así que salimos hoy en una hora diferente y estamos saliendo cada 2 días. El miércoles también vamos a ver si usamos esta misma hora o yo le mando el escrito para que todos sepan y diga a la otra gente que se sintonicen. Estos programas están pasando a YouTube. Tenemos un canal en YouTube que usted busca Reverendo Tony Canol González YouTube y puede verme hasta en la televisión. Usted puede reunir su familia. Vamos a ir al psicólogo Nicanor González, pastor, y yo le ministro a la familia también en ese particular. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguiremos el miércoles hablando por la tarde. Bendiciones.